ETFs y fondos indexados son las dos caras de la gestión pasiva. Son productos parecidos en concepto, pero diferentes en su funcionamiento, cada uno con sus ventajas y desventajas. Las diferencias entre ETFs y fondos indexados hacen que debas invertir en uno u otro según tus objetivos, estrategia y horizonte temporal. Tanto los ETFs como los fondos indexados se dedican a replicar índices bursátiles, pero lo hacen de forma distinta. ¿Cómo funciona un ETF? Un ETF es un fondo cotizado, es decir, se trata de un fondo de inversión que funciona como si fuese una acción a efectos prácticos. Esto afecta tanto a su contratación como a su operativa y a su fiscalidad. En el mercado existen ETFs de réplica física y de réplica sintética. Los primeros funcionan como dicta la lógica de la mayoría de personas. Compran las acciones que componen un índice dándoles un peso dentro del ETF proporcional al tamaño de la empresa. En el caso del IBEX 35, por ejemplo, comprarían los títulos del selectivo español copiando su ponderación. Los segundos son algo más complejos y también están más extendidos. En su caso, la inversión se realiza mediante derivados. Los ETFs funcionan como las acciones, de manera que cotizan en abierto y se pueden comprar y vender en cualquier momento del día al precio que marque el mercado, como una acción. Por otra parte, con un fondo indexado también podrás cursar la orden en cualquier momento, pero la suscripción o reembolso se realizará al final del día según su valor liquidativo. Otra diferencia es que en los ETF normalmente no existe un mínimo de inversión o este suele ser muy bajo. En los fondos de inversión a veces te requieren de un mínimo de 10.000, 100.000, 1 millón de euros, depende del fondo. En los ETFs esto no sucede. Si un ETF tiene un valor liquidativo por participación de 9 euros, podrás comprar una participación por 9 euros. Por otro lado, los ETFs no tienen comisiones de suscripción o de reembolso, aunque por otra parte, como normalmente se compran o venden a través de un broker, sí que pagarás las comisiones de comprar y vender como lo harías con cualquier otra acción. ¿Cómo funciona un fondo indexado? Un fondo indexado es un fondo de inversión que busca replicar un índice bursátil en concreto. Su funcionamiento es exactamente el mismo que de un fondo de inversión al uso, es decir, el cálculo de su valor liquidativo, cuánto vale cada participación, se realiza al final del día. También existe la posibilidad de incluir importes mínimos de inversión, también hay posibles retrocesiones, hay diferentes clases, hay ventajas fiscales por el traspaso de fondos, es decir, tiene muchísimas similitudes a un fondo de gestión activa. Como comentaba antes, los fondos indexados buscan replicar a su índice de referencia y por lo tanto recogen la misma magnitud en sus subidas o en sus bajadas. La gestión activa, en cambio, se basa en batir a ese índice e intentar hacerlo mejor, aunque no siempre lo consigan. En este gráfico podemos ver uno de los fondos indexados más reputados y cómo varía respecto al índice de referencia. El Vanguard Global Stocks Index Fund replica casi con exactitud a su índice de referencia, el MSCI World, a 10 años vista. La gran diferencia de los fondos indexados frente a los fondos tradicionales es que, al no existir una gestión activa por parte de un equipo gestor, las comisiones son mucho menores. Los ETFs y fondos indexados son productos que han ganado adeptos durante los últimos años. La oferta de este tipo de productos de gestión pasiva no ha dejado de crecer. Y es que el plus de rentabilidad asegurada que añaden las comisiones bajas puede ser realmente interesante en periodos alcistas del mercado, aunque en periodos bajistas un buen alfa, es decir, una buena gestión por parte del gestor, puede marcar la diferencia en términos de protección del patrimonio. Por lo que, aunque este vídeo trate de la gestión pasiva, creo que la gestión activa aún tiene su lugar especialmente en la renta fija, lo cual es algo que debía señalar. Diferencias entre ETFs y fondos indexados. Estas son, punto por punto, las diferencias que te harán decantarte por un producto u otro dependiendo de tus necesidades personales. Operativa de compra y venta. Con un ETF habrá que pagar impuestos y comisiones por cada operación de compra y venta, al igual que con una acción. Y el precio al que lo compres o el precio al que lo vendas será el exacto de ese momento en concreto. Por otra parte, en los fondos indexados puede existir una comisión de suscripción y de reembolso, que no todos aplican, y la compra no se hará al precio liquidativo de ese momento en el que estés haciendo la operación, sino al del cierre del día. Comisiones. Las comisiones en los ETF son más bajas que en los fondos indexados, ya que, como decía antes, cada vez que compras o vendes tienes que pagar. A modo de ejemplo, si estás pensando en realizar aportaciones periódicas a un ETF, cada aportación tendrá un coste, algo que no suele ocurrir con los fondos indexados.
Accesibilidad. Los ETF al fin y al cabo son acciones, y como tales las puedes contratar libremente en cualquier broker que opere en el mercado en el que cotiza el ETF. Con los fondos de inversión no ocurre lo mismo. Muchas gestoras restringen su comercialización a determinadas entidades. Un ejemplo son los fondos indexados de Vanguard en España, que solo se pueden contratar libremente a través de BNP Paribas. Fiscalidad. La fiscalidad es la principal ventaja de los fondos indexados frente a los ETFs, por lo menos sobre el papel. Los fondos indexados tributan como fondos de inversión, de manera que el traspaso entre fondos está exento de tributación, lo cual genera un diferimiento fiscal muy ventajoso para invertir a largo plazo, ya que podrás ir cambiando tu dinero entre fondos según como veas la situación de los mercados, y no vas a pagar impuestos hasta que no decidas desinvertir parte de ese dinero hacia tu bolsillo para gastártelo, lo cual es muy bueno para que la pelota de nieve del interés compuesto siga funcionando y haciéndose cada vez más y más grande. Con los ETFs esta ventaja no está clara. Por un lado, los ETFs nacionales tributan como acciones, de manera que tendrás que pagar impuestos cada vez que deshagas una posición. Por el contrario, la fiscalidad de los ETFs extranjeros está en una suerte de limbo. Por un lado, la Dirección General de Tributos les concedió las mismas ventajas que los fondos de inversión, pero por el otro, el anteproyecto de ley de medidas contra el fraude fiscal equipara su fiscalidad a la de los ETFs nacionales. En otras palabras, a día de hoy en España y en la mayoría de países no puedes hacer traspasos entre ETFs, es decir, si quieres cambiar tu dinero de renta fija a renta variable, tendrás que vender tu ETF de renta fija y comprar un ETF de renta variable, perdiendo un 20 y tantos % de impuestos por el camino. Oferta. El último punto que diferencia a estos dos productos se lo llevan los ETFs, y es que la oferta de estos mismos es mucho más amplia que la de fondos indexados e incluye ETFs sectoriales que no tienen réplica en forma de fondo indexado, es decir, ETFs muy concretos para invertir en la industria aeroespacial o en el agua. Así que, para concluir, ¿qué es mejor, un ETF o un fondo indexado? En general, me gustan más los fondos indexados para el inversor pasivo que no quiere estar realizando pequeñas operaciones, sino que más bien desea un lugar en donde resguardar sus ahorros, principalmente por la posibilidad de transferir tu dinero a un fondo más seguro si ves nubarrones en el horizonte sin tener que pagar impuestos por ello. Ese es un superpoder único de los fondos que no se puede pasar por alto. ¿Y los ETF? Pues siguen teniendo mucho atractivo para posiciones más cortas o intradiarias dentro de la cartera, y por supuesto para apuestas por sectores concretos. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más como este, puedes suscribirte a coste de oportunidad.